Nos acompaña como moderadora Olivia Gagiola, de Promotora Social México. Y bueno, pues damos inicio entonces a este interesante panel donde las preguntas principales son las que nos hizo también ahorita Carlos: cómo vamos a incidir en la transformación social. Muchas gracias, les pido un aplauso por favor a nuestro panel. Bueno, primero que nada quería dar las gracias al CEMEFI por haberme invitado como moderadora. Gracias a ustedes, hoy estoy aquí en este panel con todos los panelistas, que la verdad son personajes, son actores del sector muy relevantes y con los que con algunos he compartido. Andrés ha sido mi jefe. Entonces, y bueno, también con Rosy he colaborado y pues no se diga con Monte de Piedad. Con Javier no he tenido la oportunidad y con Saraí, pero sí conozco su trayectoria. Primero que nada, pues situarnos en el objetivo del panel. El objetivo es contribuir a la solución de las problemáticas a las cuales nos estamos enfrentando. Creo que los datos que nos compartió Carlos previamente pues nos dejan un sabor de boca que no es del todo el que quisiéramos. Cada uno de los actores el día de hoy, y creo que más que nunca tenemos una posición estratégica y que debemos de aprovechar para contribuir a la solución de lo que nos acaban de exponer. Estuve revisando algunos otros datos que quisiera compartir para que en esta reflexión que vamos a llevar en el siguiente hora y media, creo que es la duración del panel, tomemos en cuenta, adicional al costo de la violencia, le tenemos que sumar el costo de la corrupción, que equivale más o menos al 9% del PIB. Entonces, a ese 24% que ya traíamos de la violencia, le sumamos el costo de la corrupción. Hay un dato que a mí me dejó escandalizada, de un estudio que hace la OECD, donde dice que en México y en Colombia, a una persona que nace en la base de la pirámide, en situación de pobreza, le cuesta 11 generaciones subir y alcanzar una situación fuera de extrema pobreza. Los factores que contribuyen a que esta persona salga de la extrema pobreza son educación de sus padres, el barrio en el que vive, la calidad de las escuelas, los profesores a los que tiene acceso, y creo que todos esos factores son los que de una u otra manera cada uno de nosotros desde nuestras instituciones donantes apoyamos. Nosotros creo que somos responsables a hacer un crecimiento incluyente y que se genere esta movilización social, además del ingreso. Otro de los datos que tenemos que tomar en cuenta, que creo que cada uno considera, es el crecimiento económico, que bueno, agosto es el cuarto mes del año que tenemos un decrecimiento, una contracción de la economía. La proyección, el pronóstico de crecimiento está cada vez más bajo y también algo que nos tiene aquí pues es que las organizaciones de la sociedad civil dan voz a la sociedad, se convierten en medios para la defensa de los derechos y son un medio de integración de la sociedad. Entonces, tenemos en nuestras manos a la sociedad civil y son estratégicas para enfrentar la problemática que estamos viviendo hoy en día. Sin más, quiero presentarlos cada uno y que pasara a la primera parte del panel, que cada uno abone con sus experiencias cómo está contribuyendo a la paz positiva, a los ODS, y pues no sé quién quiere empezar y decir
pues de dónde son y qué es lo que están haciendo, cómo están impactando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Rosy Gluyas, soy directora de la Fundación Alberto Bayer y rápidamente les comparto que nosotros tuvimos una transformación sumamente interesante y enmarcada en un profundo aprendizaje. Nosotros éramos una fundación de segundo piso y ante todos los retos que nuestro país enfrenta, decidimos convertirnos también en una fundación en primer piso con la finalidad de comprender y de vivir pues todos los retos sociales desde otra arista. No dejamos de ser una fundación de segundo piso, pero esto nos llevó a desarrollar un modelo vinculante en donde llevamos 2 años diseñando un modelo en pruebas de concepto. En este momento estamos generando por concluir ya un programa piloto que busca y que tiene como propósito plantear a través de un modelo social el cómo fortalecer comunidades educativas para generar contextos de desarrollo sostenible a través de un aprendizaje colectivo y continuo. ¿Y esto qué significa? Hicimos todo un análisis de los componentes de la educación pública en México. Y dijimos, nosotros no vamos a tener incidencia en lo que es el modelo educativo, en lo que sucede adentro del aula, pero sí en lo que es el contexto. Y como ustedes saben, requerimos espacios dignos para que todo el proceso de enseñanza-aprendizaje verdaderamente rinda los frutos que todos nosotros buscamos. Entonces hicimos todo un planteamiento a través del cual entras por medio de la infraestructura física educativa y vas diseñando una serie de experiencias con las comunidades. Nosotros decimos que trabajamos adentro de la escuela pero afuera del salón de clases, con la finalidad de fortalecer a los actores relevantes de las comunidades educativas, que en este caso pues son evidentemente los estudiantes, los docentes, los directores, las autoridades educativas y, muy importante, los padres de familia. A lo largo de todo este análisis profundo de la educación pública en México, en contextos sumamente vulnerables, estamos en este momento, nos dicen, ¿por qué empezaron por lo más retador? ¿No? Porque estamos haciendo los pilotos en Ecatepec, ¿no? Entonces acabamos de ver las cifras que tenemos en Ecatepec y en colonias sumamente desafiantes, ¿no? Por los altos índices de violencia, y dijimos, es que ahí es donde debemos de estar, necesitamos entender muy bien el fenómeno para ver de qué manera contribuir en ese sentido. Y lo que hicimos fue desarrollar una cadena de valor social que parte de 5 fases, una fase de identificación, una fase de integración, una fase de organización, gestión y reconocimiento. No los quiero atarantar con tanto nivel de detalle en la metodología, pero gracias a esta cadena de valor social hemos diseñado toda una metodología próxima a publicarse en los primeros meses del próximo año, con el objetivo de observar cómo estas comunidades van gestando un proceso de transformación social, pero que deje de ser intangible, ¿no? Porque de repente es, ay, ¿y cómo es que lograste la transformación social en las comunidades educativas y en esos contextos? Ay, pues es que mira, velo, antes no sonreía y ahora sonríe, ¿no? Y entonces iniciamos con una serie de evidencias que por supuesto que son muy válidas, pero estamos trabajando con una serie de actores, con centros de investigación, con organizaciones internacionales y nacionales, en cómo ir sistematizando toda esta experiencia y toda esta vivencia de este piloto del modelo social que estamos próximos a publicar, y por supuesto siempre de la mano de un protocolo de investigación, acción participativa para generar evidencia científica de cuál está siendo la contribución social en ese sentido. Entonces, en conclusión, porque tengo 5 minutitos, ¿no? Lo que estamos haciendo es a punto de concluir el piloto de un modelo social que busca fortalecer comunidades educativas para crear contextos de desarrollo sostenible a través de un aprendizaje colectivo y continuo, en donde con un grupo de acompañantes en campo
¿no? Vamos diseñando experiencias que fortalecen a las comunidades educativas en su manera de organizarse, en sus decisiones, en sus gestiones, en su voluntad, en su participación, y de esta forma lograr que las escuelas se conviertan en el canal para la reconstrucción del tejido social. Todo esto acompañado de una sistematización de la experiencia y por supuesto de un protocolo de investigación, acción participativa que genere evidencia científica de esta transformación social. Como segundo piso, ¿no? Como apoyando a otras organizaciones, sabemos que esto no lo vamos a hacer solos. Entonces lo que hemos hecho es diseñamos todo un proceso de preselección y selección de organizaciones de primer piso que puedan ser actores de cambio en la implementación de este modelo y de esta forma lograr tejer una red de las mejores organizaciones en ciertos temas que nos ayuden a nutrir a estas comunidades educativas. Entonces estamos de alguna manera vinculando nuestra operación de primer piso con segundo piso y de manera muy puntual de cara a los objetivos de desarrollo sostenible estamos apuntando directamente al objetivo 4.7, ¿no? De calidad educativa en términos de infraestructura física educativa de calidad, pero además de todo este concepto de equidad, dignidad, inclusión, diversidad, y por otro lado, como bien lo comentaron, pues en esta transversalidad que implica el objetivo 17, porque sin esta agencia de vinculación de esfuerzos sería prácticamente imposible poder pensar en el diseño, tan siquiera, olvídense de la implementación, en el diseño de un modelo social que tenga un impacto en algo tan fundamental como lo es la educación de nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en primer término quiero presentarme. Soy Javier Moctezuma. Está mi nombre, pero está tan abajo que dudo que alguien lo lea. Por eso me robé 17 segundos de mi presentación para dar mi nombre y comentar que estamos muy agradecidos, desde luego, a CEMEFI por abrir este espacio, que creo que es muy relevante, y estar con, diría yo, compañeros que estamos trabajando en acciones de impacto social desde diferentes trincheras. Me dio enorme gusto cuando iniciamos el ver en el año 2018 quienes habían contribuido más con donativos. Desde luego, aquí están representantes de donantes muy importantes, pero de acuerdo a lo que se nos presentó, quizás no tan importantes como la Fundación Gonzalo Río Arronte. Entre Monte de Piedad y la Fundación Río Arronte siempre nos estamos pisando los talones, pero en esta ocasión vi que hubo mayor número y cantidad de donativos, que muchos lo hacemos con la sinergia que hemos procurado construir. Entonces, estamos dentro de los 3 primeros lugares de donantes. Somos una institución de segundo piso que la fundó don Gonzalo Río Arronte, un empresario pues ejemplar, dejó todo su dinero, estamos hablando de 500 millones de dólares, incluso a su familia dijo en su testamento que ya en vida los había heredado. Entonces, todo fue para la fundación, con un patronato de excelencia que hoy preside el doctor Jesús Reyes Heroles. Los objetivos son salud, agua y adicciones. No está educación, y ustedes preguntarán ¿por qué? Porque le dejó una fundación a su esposa, doña Virginia, para atender becas para los niños más necesitados de Puebla y Tlaxcala. Dentro de la fundación, independientemente de la gobernanza, nos preocupamos mucho por el impacto social, y este es
nuestra visión es ser un referente por la capacidad, entre otras cuestiones, de vincular a personas e instituciones cuyos trabajos aseguran que se alcancen mayores beneficios sociales. En la parte de salud, tal como lo dice la OMC desde 1946, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solo la ausencia de enfermedades. Ahí se ha trabajado intensamente y él ocupa el 60% de nuestro presupuesto, principalmente cáncer en niños, obesidad y diabetes, prevención de embarazos en adolescentes, enfermedad renal, formación y especialización de enfermeras y apoyo médico a pasantes que se van a las zonas rurales. Quiero decirles que trabajamos con la Fundación EDLIM en construir, y vamos muy avanzado en más de 9 estados de la República, una cartilla de vacunación con chip. Esto es, que las personas tengan, las madres de familia, la cartilla de vacunación con un chip y puedan estar conectados con los servicios médicos. Más de 500 proyectos por más de 6,000 millones de pesos. Adicciones también trabajamos intensamente. Les hago un comentario. En el año 2009 acompañé a la esposa del presidente al Departamento de Estado en Washington. Recuerden que la Iniciativa Mérida dedicaba muchos millones de dólares para el combate a la delincuencia organizada y la cuestión de drogas. Pues lo interesante es que les dije ahí en el Departamento de Estado, mientras Estados Unidos dedicaba alrededor de 3 millones de dólares para la prevención, nosotros ya habíamos dedicado 20 millones de dólares y hoy por hoy 40 millones de dólares. Y agua, pues es muy, muy importante y obviamente cumplimos la meta sexta de los objetivos del desarrollo sostenible. Ahí hemos apoyado a más de 280 proyectos por 2,000 millones de pesos. Quiero decirles que hemos avanzado mucho en agua a nivel comunitario como a nivel de cuenca. Ya Laura Martínez, que es la directora, hablará sobre estos temas en estas reuniones. Finalmente, comentarles que además de que ya se acabaron los 5 minutos, porque ya tenía aquí los minutos y ya hasta se me apagó la… Entonces, para este último minuto, comentarles que para nosotros es muy importante el trabajo entre fundaciones para lograr un mayor impacto social, para tener también una mejor evaluación y seguimiento de los proyectos y para hacernos más visibles en este mundo que, como ustedes saben, somos víctimas de la inmediatez y los fake news. Nosotros tenemos datos sólidos que ayudamos a la gente, millones de gente que han estado beneficiados por la acción de los donantes. Esos son nuestros datos sólidos, aunque haya quien tenga otros datos. Muchas gracias. Me gustaría, si pueden agregar, tanto Javier Saraí y Andrés, a la pregunta, también qué desafío han enfrentado en esta manera de crear impacto, el impacto que han creado, agregar a qué desafíos se han enfrentado. Con gusto, Olivia. Bueno, pues muy buenos días, soy Javier de la Calle, el director general del Nacional Monte de Piedad, y al igual que quienes ya han tomado la palabra, pues agradezco mucho a CEMEFI y particularmente agradezco esta idea en este panel de retarnos intelectualmente respecto de la paz y de poder digerir junto con todos ustedes este concepto de la paz positiva y ver como organizaciones, como donantes, qué estamos haciendo eficazmente para promover que en México haya
no solamente no violencia o no miedo a la violencia, sino que particularmente existan estos 8 factores que nos permitan vivir verdaderamente en paz y en bienestar. Bueno, pues el Nacional Monte de Piedad fue fundado con 3 pilares, 3 objetivos que están desde los documentos de nuestra fundación: ayudar a quien lo necesite a través del préstamo, es decir, dicho en manera más moderna, combatir la usura y fomentar la inclusión financiera. Se nos dio otro mandato también, el mandato de la perpetuidad. En eso sí, parece que la llevamos bien, en los otros pues ya juzgarán ustedes. Y el tercer mandato que se nos dio es el de, con los recursos que no requiramos para lo primero o lo segundo, donarlos a otras instituciones de caridad. Así se nos dijo, y ahora lo entendemos esto como la responsabilidad de ser un buen inversor social, es decir, una buena fundación de segundo piso también. Creemos que estamos en una suerte de círculo virtuoso, o así nos entendemos, o así lo procuramos, dado que no es ya el dinero de nuestro fundador, don Pedro Romero de Terreros, el que se invierte socialmente cada año, sino es el dinero del mismo pueblo de México, que al cumplir con sus obligaciones crediticias de manera correcta, permite que una parte relevante de lo que paga se destine a personas que probablemente estén en sus comunidades o lejos de ellas, pero en todo caso lo que tratamos en nuestro deber fiduciario es de invertir de manera muy correcta. El año pasado, a través de cerca de 600 organizaciones, un poco más de 600, apoyamos a 2 millones de personas, apoyamos indirectamente, realmente lo hicieron las organizaciones, no nosotros. De años atrás hemos modificado la manera en cómo donamos o invertimos socialmente o damos nuestro dividendo social, y nos entendemos como fundación de segundo piso que abarcamos particularmente los objetivos de desarrollo, el número 16 y el número 17. El 16, les recuerdo, es paz, justicia e instituciones sólidas. Y en esto particularmente quiero resaltar lo que hemos hecho en los meses recientes, tal vez en los últimos 24 meses, es que hemos, a través de un gran esfuerzo, fortalecido capacidades de más de 200 organizaciones de la sociedad civil en temas particularmente relacionados con rendición de cuentas, toma de decisiones inclusivas, participativas y representativas. Y respecto del objetivo 17, alianzas para lograr objetivos, hemos tenido avances muy importantes en la articulación de diversas alianzas, por ejemplo, una a la cual coloquialmente le llamamos aliados, donantes aliados, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades de las organizaciones para que mejoren su contribución y generen cambios a favor del desarrollo sostenible. Alguien podría decir, pero con los donativos se logran otros objetivos, y ciertamente los tenemos medidos, y siendo esto indirecto, los que más impacto tienen es el 2, hambre cero, el 3 de salud y bienestar, el 4 de educación de calidad, el 5 de igualdad de género, el 8 de trabajo decente y económico, y el 11 de ciudades y comunidades sostenibles. Déjenme entrar un poco a lo que Olivia nos preguntaba hace un minuto, y más que referir digamos, las complejidades, los retos que hemos tenido, cambiaría un poquito el sentido, es decir, los retos y las dificultades que vemos en los siguientes años para nuestro país. Hay 3 cosas que particularmente nos preocupan y nos hacen ver que difícilmente lograremos esta paz positiva. Uno es el tema de la mala relación con nuestros vecinos. Creemos que hay un tema, no solamente ya una crisis de migración en México, sino que esta desgraciadamente la vemos que va a ser bastante más complicada, que no nos hemos preocupado por verdaderamente modificar la relación con nuestros vecinos en nuestra privilegiada situación geopolítica. El segundo tema tiene que ver con educación. Sabemos, entendemos, creemos que
que ha habido un retroceso muy importante, que parte de lo poco que se había ganado está en vilo ya, está perdiéndose, dada que se ha regresado una relación perniciosa a ciertos actores en el modelo de educación que tienen objetivos ciertamente muy diferentes a los de verdaderamente generar capital humano en nuestros niños y sobre todo en las comunidades más alejadas. Y el tercero, que nos preocupa de manera también importante y nos hace ver con mucho pesimismo el desarrollo del país, es todo lo que tiene que ver alrededor de procuración de justicia. Vemos con mucha tristeza que se esté desinvirtiendo en la generación de buenos ministerios públicos, que no haya una decidida política pública para que en los 3 niveles de gobierno se formen buenos policías, buenas personas que hagan investigación adecuada, y mucho menos estamos viendo pasos adecuados en los 3 niveles de gobierno para lo que es el sistema judicial, en términos de resolver y hacer que las gentes que decidan tomar decisiones equivocadas paguen con penas lo que deba ocurrir. Esos son los 3 desafíos que vemos más adelante. Muchas gracias. Bueno, buenos días, mi nombre es Saraí Rivera, yo soy gerente de responsabilidad social en una empresa que a lo mejor no muchos ubican, Supermercados Esmart. Nosotros estamos en el norte del país, la matriz está en Ciudad Juárez, Chihuahua, y de ahí se fue extendiendo hacia otras partes del norte. Estamos en la capital, en Chihuahua, también estamos en otro estado complicado con La Paz también, ¿verdad?, que es Tamaulipas, que es Río Bravo, Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, y también estamos en Monterrey, toda la zona metropolitana. En total son 83 sucursales. Les platico este contexto porque, como platicaban hace un momento nuestro compañero de Nacional Monte de Piedad, también nuestro recurso viene del pueblo, ¿verdad?, viene de las aportaciones que generosamente los clientes de Esmart aportan cada vez que dicen sí al redondeo en las cajas de nuestras sucursales, tanto línea de cajas como las cajas internas, que aunque es un monto menor, pues contribuye bastante para estos apoyos. El programa de redondeo nació en el año 2005, tenemos ya 14 años colaborando en las comunidades donde tenemos presencia. Eso es muy importante aclararlo, puesto que se apoyan las causas donde Esmart tiene presencia. Es decir, nos llegan a veces solicitudes muy buenas de otros estados, de otras ciudades, y desafortunadamente por nuestra política del Consejo Directivo pues no podemos apoyar a esos buenos proyectos. Sin embargo, hemos apoyado organizaciones nacionales que tienen su sede, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, como es Fundación Mission Mau, por ejemplo, pero lo apoyamos con la delegación Tamaulipas. Entonces sí apoyamos de manera nacional, pero que los beneficiarios estén en la ciudad donde Esmart tiene presencia. Entonces, el programa Redondeo, a diferencia de la mayoría de los presentes, no es una fundación. Nosotros entramos en el grupo, se puede decir minoritario, de los programas corporativos. Es un programa corporativo, puesto que nosotros únicamente fungimos como un intermediario entre el cliente y la organización de la sociedad civil. Sin embargo, creemos que somos afortunados, puesto que tenemos la relación súper amplia con muchas organizaciones de la sociedad civil. A lo largo de los 14 años que les comento, hemos apoyado a más de 331 organizaciones de la sociedad civil, que a su vez esas organizaciones nos han presentado más de 612 proyectos que hemos beneficiado, entregando 337 millones de pesos aproximadamente a la sociedad civil. Este tema tan controversial como es la paz y los objetivos de desarrollo sostenible, de hecho también para nosotros fue un reto, ¿verdad?, de poder ahora sí que ejemplificar nuestro programa ante estas temáticas, ya que al principio del programa teníamos la visión de apoyar a las organizaciones sin importar la causa, ¿verdad? Es decir, pueden ser niños, mujeres, hombres, adultos mayores, comedores, albergues, asilos, etcétera. Sin embargo, como han pasado los años, nos hemos enfrentado a que muchas de estas organizaciones a veces se extinguen, es decir, ya no existen, o no tienen donataria autorizada, o no tienen todos los documentos en orden, y es complicado, ¿verdad? Es un reto procurar fondos por parte de ellos, pero yo creo que este reto de dar el recurso pues es todavía mayor. Y también algo importante, con todo el aspecto de la educación, nosotros
se puede decir que en los últimos 3 años, la mayoría de nuestras organizaciones que apoyamos van dedicadas a la educación precisamente para la búsqueda de la paz o la prevención de la violencia. Ya en nuestros años de informe anual, que aproximadamente son 55 organizaciones que apoyamos en un año, antes eran albergues, asilos de ancianos los que apoyábamos y ahora son organizaciones que buscan educación en valores, educación para la paz, prevención de la violencia, prevención del bullying. O sea, ya se han volcado las causas, ¿verdad?, hacia esas temáticas. Y es también un poquito complicado convencer a un consejo directivo de apoyar proyectos de ese tipo, ¿verdad? Por eso es importante que todos los donantes que estamos aquí presentes entendamos que la época está cambiando y que ahora a lo mejor no nada más es darle de comer al niño, sino también de buscar que el entorno social de esa personita, que ahora sí, como comentaba ahorita Carlos, es el futuro, y tenemos que buscar que su educación integral, su bienestar integral sea nuestra razón de ser, ¿verdad? Que todos los recursos se encaminen hacia mejorar la educación, pero de manera integral. No solamente educar en las aulas, sino que vaya a su familia, que vaya a su comunidad y que en las colonias, de hecho también hemos tenido proyectos últimamente, sobre todo en Juárez, Nuevo León, de proyectos que atienden a una colonia completa en prevención de violencia. Entonces ya ha cambiado nuestra dirección, ¿verdad? En estos 14 años, estoy hablando de 3 años para acá, que los proyectos que más se están apoyando precisamente son estos. Nuestro objetivo es la educación, la prevención de la violencia, la búsqueda de la paz y sin dejar de lado obviamente la asistencia social. Creemos que la mayoría de las empresas donantes se enfocan a proyectos que son equipamiento, construcción, remodelación o crecer un salón más, un aula más, y creemos que podemos estar creando elefantes blancos, ¿verdad? Porque ya los albergues ya están construidos, las escuelas ya están construidas, entonces, ¿quién les apoya con la operación? Entonces, en estos retos que nos preguntabas, contribuciones especiales, sería que somos una de las pocas empresas que destina mucho de su recurso para gasto operativo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, familiar Jorge Villalobos, a CEMEFI por la invitación y además con este panel de lujo, no solamente de amigos, colegas, aliados, sino personas que han estado y que están empujando mucho los temas desde sus trincheras. A lo mejor cometo un error, pero voy a tomar el reto que nos propone Olivia y pensar a partir de los desafíos, de las dificultades que tenemos, cuáles han sido las respuestas, cambiando el orden de mi reflexión. A propósito de lo que se dijo en la sesión anterior con Carlos y de algo de lo que comentaron los colegas, me parece que en este momento estamos viviendo lo que los teóricos llaman un cambio de paradigmas, donde se juntan muchas megatendencias y estas tendencias se traducen en modificaciones muy específicas y para nosotros, empresas y fundaciones, Citibanamex tiene la parte de querer aspirar, intentar cotidianamente ser una empresa socialmente responsable, pero también tiene 3 fundaciones. Los efectos que estamos viendo en estos cambios macro, quizá para nosotros se podían resumir en 2. El primero es una falta de credibilidad a las instituciones, clarísima, que no solamente es en México. Las empresas tienen, cuando ve uno, si me acuerdo bien, la encuesta mundial de valores y las encuestas de las instituciones, pues estamos poquito arriba de los partidos políticos, y que digan que los partidos políticos están muy bien evaluados no es el caso. Pero lo muy triste es que también las organizaciones sociales no están bien evaluadas. Esto, puede haber muchas explicaciones, pero hay algo que no está funcionando en esta sociedad, y no solamente en México,
con esta adhesión, con esta credibilidad, con esta adhesión a organizaciones sociales que antes se tenía. Y creo que esto nos presenta como empresas, como fundaciones, un gran reto. Hay otro también directamente vinculado con nosotros, con las organizaciones y aquí con las fundaciones, pero que lo vemos además en distintos niveles y con distintas expresiones sociales, que van desde lo muy reciente en Chile, Bolivia, en fin, todo lo que estamos viendo en Latinoamérica, pero también en otras partes del mundo. Y esto tiene que ver con una aspiración y con una definición o digamos con una demanda de lo que yo llamaría justicia social. No necesariamente me meto a los temas de bienestar, de desigualdad, de pobreza, de diferencias tan lastimosas en las sociedades, porque la justicia social lo incluye. Y creo que esto pues nos hace una reflexión que obliga a modificar nuestras formas de hacer. ¿Qué es lo que nosotros hemos pensado dentro del grupo, dentro de Citibanamex, dentro de las fundaciones? Pues por la parte de la empresa sí ha habido un cambio, yo creo que radical en la forma de pensar en los últimos años, quizá en la última década, donde antes se pensaba que la función de la empresa en buena medida era producir el bien, el servicio adecuado, producirlo con calidad y hacer que llegue a su consumidor. Y que en esta labor deberíamos de maximizar el beneficio para los accionistas. Ahora, y esto decir ahora ha sido un proceso y desde luego esto es un pensamiento viejo porque ahora muchas de las empresas se están adhiriendo. La reflexión es un poco más integral y parte del hecho de decir las acciones de la empresa tienen implicaciones, tienen consecuencias sociales y debemos de ser responsables frente a todas estas consecuencias. Llámense los accionistas, pero también los clientes, los empleados, los proveedores, en fin, hay una serie a todos los stakeholders. Si no mal recuerdo, a mitad de agosto o algo así, 15, 18 de agosto, el Business Roundtable, pues un club de empresas muy importantes, globales, 181 de las más importantes a nivel global, toma esta demanda y dice la responsabilidad y las implicaciones de la empresa tienen que ser integrales y tienen que ser mucho más allá de lo que tradicionalmente había sido entendido. Nosotros como banco, bueno, pues casi desde el origen, ahora somos Citibanamex como Banamex hace 135 años, el mandato que teníamos era apoyar con largueza, aunque con la prudencia necesaria, aquellas actividades en beneficio, en desarrollo de la industria, la empresa, la agricultura del país y de sus habitantes. Y creo que esto como empresa lo hemos hecho y salto a una reflexión que ya desde la perspectiva de las fundaciones lo hemos llevado más acabado, pero que también ha sido un proceso que como empresa hemos llevado la adhesión pues a ciertos lineamientos, a ciertas visiones integrales globales, desde el mismo Pacto Global hasta todas la adhesión a la incorporación de objetivos de desarrollo sustentable a la estrategia del banco. Ciertamente, bueno, estoy adelantando, pero mañana estamos anunciando cómo estos objetivos, y nosotros estamos señalando 8 objetivos de desarrollo, los estamos incorporando a la estrategia del banco, pero además queremos dar un paso más allá
y pues definir no solamente la estrategia con metas, sino también con el mismo rendimiento o la misma, dentro de las mismas metas donde son o donde van a ser evaluados las personas que trabajan en el banco. Cosa que nos parece nos va a obligar a adaptar estas consideraciones. Entonces, teniendo esto, ya estoy en el tiempo. Sí. Entonces, termino nada más diciendo que nuestra reflexión ha cambiado de ciudadanía corporativa a, de responsabilidad social a ciudadanía corporativa, haciendo el énfasis construir sociedad. Gracias y perdón. Bueno, la siguiente pregunta es ¿cómo los donantes pueden incidir en la construcción de la paz positiva en México? Y nada más quisiera retomar los 8 pilares, ¿no?, que nos acaba también de mencionar Carlos para traerlos en mente. El primero, el buen funcionamiento del gobierno, distribución equitativa de los recursos, libre flujo de información, entorno empresarial sólido, alto nivel de capital humano, aceptación de los derechos de los donantes, aceptación de los derechos de los demás, bajos niveles de corrupción y buenas relaciones con los vecinos. Entonces, ¿cómo desde nuestro papel como donantes podemos construir o abonar a la construcción de la paz positiva? Bueno, quisiera responder tu pregunta retomando la anterior de los retos, ¿no? Yo creo que uno de los retos más importantes que tenemos hoy en día todas las organizaciones de la sociedad civil es, ante tanta adversidad y ante un panorama un poco nublado, ¿no? ¿Cómo no perder la esperanza? ¿Sí? ¿Cómo creer en la grandeza de este país? Y creo yo que ese es uno de los principales retos que, más allá de la poesía, debemos de traducirlo en acciones muy concretas que nos permitan hacer a un lado el pesimismo, que sé que por momentos es un poco complejo cuando tocas tan profundamente la realidad, pero no podemos olvidar la grandeza de este país. Y precisamente por la grandeza de este país, y ya retomo la segunda pregunta, nosotros en la Fundación, con el espíritu y con la inspiración de don Alberto, quien está convencido de que la educación es ese bastión de cambio que nos va a empoderar como mexicanos, y siempre dice, con pasión vamos a transformar a México. Hemos establecido 4 principios fundamentales que están muy alineados a este concepto y a este impulso de paz positiva. Nosotros hablamos, y siempre que entramos en las comunidades y que en nuestra operación como primer piso y en nuestra operación como segundo piso, cuando nos relacionamos con otras organizaciones, hablamos de que todos merecemos respeto y la oportunidad de contribuir, todos tenemos el derecho de florecer, nuestra escuela es un espacio de bienestar duradero, y si nos comunicamos efectivamente, nos conectamos para crear. Entonces, son 4 principios que de alguna forma encabezan nuestra acción en campo con nuestros aliados estratégicos, y ahí yo veo otro reto también muy importante que se vincula con este concepto de paz positiva. Necesitamos profesionalizarnos aún más, necesitamos desarrollar capacidades tanto individuales y colectivas, y todas las organizaciones con las cuales tenemos un vínculo y les brindamos un donativo para que hagamos equipo, ¿no?, y una fortaleza en común, necesitamos profesionalizarnos aún más. Miren, de manera muy particular, nosotros estuvimos evaluando a más de 50 organizaciones, de las cuales únicamente 17 cumplieron
con una serie de requerimientos en términos de transparencia, en términos legales, en términos de rendición de cuentas. Es muy importante entender la relevancia de este tema, porque para hablar de paz necesitamos consolidarnos como una red que nos permita unir esos nodos tan diversos y tan equidistantes para no caer en el vacío. Entonces necesitamos prepararnos en todos sentidos, ¿no? Necesitamos prepararnos como organizaciones, necesitamos prepararnos en lo individual y en lo colectivo para poder hacer frente a todos estos principios, pero principalmente no perder la esperanza ni la visión de la grandeza de nuestro maravilloso país. Gracias. Gracias, Rosy. Javier. Yo te llevo el tiempo si quieres, no te preocupes. Con todo gusto. Y siguiendo en esta misma línea, creo que lo que es muy importante, muy importante, es la actitud. Mucha gente se pregunta qué es lo más importante en la vida y siempre dirán primero la salud. Y yo creo, junto con muchos autores, que no es la salud, sino la actitud. Y en ese sentido, ¿qué tipo de actitud debemos tener para buscar y encontrar la paz? Una actitud de conciliación, de optimismo, de trabajo en equipo, de honestidad. Todos los recursos tienen un origen y deben de tener un destino, y en eso es muy importante el impacto social de nuestros proyectos. Y algo más, una actitud inspirada en grandes ejemplos de mexicanos que dieron lo mejor de sí mismos y que hoy lo seguimos disfrutando porque dejaron un gran legado. Me refiero obviamente a don Gonzalo Río Arronte, a don Lorenzo Servidje, que es todo un ejemplo, y ahí están. No es algo nuevo, sino que tenemos que rescatarlo, rescatar a estos grandes personajes. En esta actitud hay que entender que los problemas que hay que resolver, luego se resuelven los problemas y se crean nuevos problemas y hay que enfrentar los nuevos problemas. Y les voy a dar un ejemplo inspirado en lo que dijo Andrés y lo que dijo Javier también. En el sector energético, en el año 1979, la discusión entre Carter y López Portillo era de un gasoducto que iba a ir de México a Estados Unidos para llevar gas a los Estados Unidos. Carter le reprochó a López Portillo y le dijo, hay que tener un juego limpio. O sea, esa problemática, esa actitud ha sido siempre. Ahora es a la inversa. Estamos viendo los gasoductos para traer gas de Texas a México. Lo que hablan de migración es increíble. Si hubiéramos visto las cifras de migración en tiempos de Carter, pues diríamos ya se resolvió el problema, porque el problema básicamente ya no es de México, sino hoy de Centroamérica. En esa época Centroamérica hundida en una guerra. Y hoy por hoy es un problema diferente. Peter Drucker nos dice claramente cuando hay un cambio de paradigma, un cambio de una generación a otra. Ha habido miles de años sin cambio, 3000 en la sociedad egipcia, por ejemplo, y él nos decía, hay un gran cambio cuando no podemos imaginar cómo vivían nuestros ancestros, digamos, nuestros abuelos o bisabuelos. No había carros, había caballos, no había teléfonos, había telégrafo, no había luz, había velas. ¿Se imaginan viviendo en ese México? Nadie nos lo imaginamos. Pero el asunto es que esta generación, la nuestra, vive un cambio dentro de la misma generación. Ya hoy no podemos imaginarnos cómo vivíamos hace 20 años, sin celulares, en fin. Entonces, los cambios va a haber, problemas va a haber, lo importante es la actitud para afrontarlos y evitar desde luego el desencanto y el desaliento y ser proactivos, solidarios y visionarios, abiertos al cambio
y conservar lo más importante, que es el entusiasmo, y saber que nuestro trabajo es positivo y va a beneficiar a mucha gente. Gracias. Pues me sumo completamente a lo ya dicho por ustedes y no obstante regreso a la pregunta original. Se nos dice si es importante que una fundación donante incida en la construcción de la paz positiva. Yo no diría que es importante, es crítico. Me pareciera difícil entender una fundación donante que actualmente no lo tuviera esto en el centro de la definición de su quehacer. Y creo que esto hay que hacerlo también dando o teniendo en cuenta que no es lo mismo el titular del derecho que el titular de la obligación. Y que habemos otros, o particularmente las organizaciones de la sociedad civil, que tenemos una responsabilidad y en ese sentido somos titulares de otra cosa, de responsabilidad respecto a los derechos. Me explico un poco más claro. Si los titulares de los derechos son las personas que tienen hoy sus derechos vulnerados y el titular de la obligación particularmente es el gobierno, los servidores públicos que son los que de entrada tienen que atender esta problemática, pues somos entonces las organizaciones de la sociedad civil quienes podemos ser una suerte de bisagra, de hacer que estas dos realidades, la de quien tiene un derecho y la que tiene una obligación, de hacer que ese derecho sea debidamente cubierto, actúen. Bueno, entonces, en el monte, ¿cómo tratamos de afrontar esto? Y en qué manera sí ponemos a la paz positiva y a los ODS en nuestra estrategia? Primero que todo es que nuestras estrategias, todo lo que hacemos, nuestro actuar como inversores sociales, ya está alineado a los principios y objetivos de la Agenda 2030. Y al tenerlo esto como un capelo, como una suerte de paraguas, nos hemos fijado 4 cosas que particularmente creemos que deben servir para tener paz positiva. 1 es en todas nuestras inversiones, reitero, lo hacemos a través de las organizaciones de primer piso, que éstas contribuyan a que los titulares de derecho de las personas, los titulares de derecho, es decir, las personas, desarrollen capacidades para exigir sus derechos y también sean conscientes de que deben cumplir con sus propias responsabilidades. En segundo lugar, orientamos nuestra inversión, el dinero es un poderoso orientador, un poderoso forma de convencer, para que los cambios sean sistémicos, para que se transformen en el nivel adecuado estructuras o bien que se eliminen barreras que impiden el desarrollo. El tercer eje que nos hemos fijado es forjar alianzas, articular, saber que es mejor que las propias organizaciones de la sociedad civil trabajen juntas y parte de lo que invertimos es para favorecer esa labor conjunta, en donde incluso haya una gran cantidad de transmisión de conocimientos entre ellas. Y el cuarto es, en lo general, contribuir a la generación de conocimiento para que se mejoren así las capacidades en la ideación y desarrollo de políticas públicas, originando mucho de esto desde la propia perspectiva de la sociedad civil. Esos son los puntos. Bueno, yo coincido mucho con lo que decía Rosy acerca de la profesionalización. Yo pienso que cualquier fundación donante o programa corporativo o empresa socialmente responsable que tenga en sus manos capital o recursos, ¿verdad?, para poder inyectar a la comunidad, no debe dejar de lado la profesionalización de las organizaciones. En particular, nosotros operamos en 3 estados
según el índice de la paz en México, pues por ejemplo Chihuahua, ¿no? Es es el cuarto menos pacífico, ¿verdad? También Tamaulipas y Nuevo León pues están en zona naranja, le podemos decir. Entonces, para que veas que sí lo estudié. Entonces, estos 3 estados son pues poco pacíficos, ¿verdad? Por no decirlo de otra manera. Entonces, sin embargo, vemos que en Chihuahua y Nuevo León hay muchas organizaciones de la sociedad civil, o sea, existen muchas organizaciones, son de los estados donde hay más organizaciones. Sin embargo, por ejemplo, en Tamaulipas nos encontramos nosotros con el desafío de que no hay organizaciones de la sociedad civil. De hecho, como nuestra política es apoyar donde tenemos presencia, luego no hay a quien darle el recurso y muchos van a decir, pues dámelo a mí, ¿verdad? Aquí el punto es que no tenemos que desviarnos de la comunidad donde estamos operando. Esas organizaciones poquitas que hay, estamos hablando de que en Nuevo Laredo, por ejemplo, únicamente hay 8 donatarias, ¿verdad? Entonces, con esas 8 donatarias, bueno, a ayudar a que otras organizaciones logren tener la donataria autorizada, que puedan estar en la legalidad, que sus consejos no se han ido o huido, ¿verdad? A Laredo, Texas, o a McAllen, o a otras ciudades, sino que consigan ahí gente que está comprometida con la comunidad. Y en nuestro caso, a través de Fortaleza, que es un centro de fortalecimiento que se llama Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, que está en Ciudad Juárez, ahora sí que les pagamos todo un programa de capacitación para ir a Tamaulipas, propiamente en la ciudad de Reynosa, con los 3 municipios que tenemos más presencia, que es Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa. ¿Y cuál fue la sorpresa? Pues que hubo más gente de Reynosa, siendo que es una zona donde no hay tantas organizaciones, que de los otros municipios donde hay poquitas más. Entonces, ¿a qué voy con esto? Al ser donantes tenemos ese poder, como decía Javier, de tener el dinero, ¿verdad? De tener el recurso, y tenemos que ser demasiado cautelosos e inteligentes también, ¿verdad? Para apoyar no solamente las causas, ahora sí que de sentido común, ¿verdad? Porque como bien decía también Javier Moctezuma, que la salud, ¿verdad? Siempre dicen, la salud es lo más importante. Sí, claro, no debemos dejar de lado la salud, la asistencia social, los asilos, los albergues comedores, pero tenemos que abonarle a lo que decía Rosy, ¿verdad? A la profesionalización y capacitación de las organizaciones. Pienso que con eso podemos ahora sí que abonar a todos los ejes de la paz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí viene la educación, viene la labor como empresarios, ¿verdad? La labor con los vecinos. En la frontera, que la mayoría de nuestras plazas son frontera, tenemos esa problemática, son migrantes los que están ahí en las calles, son migrantes los que están en el puente con sus campamentos, así como aquí vemos las manifestaciones, ¿verdad? Allá son migrantes los que están en los campamentos. Entonces sí es bien importante buscar ahora sí que la paz a través de toda esta profesionalización de las organizaciones, porque nosotros como donantes no podemos solos. Los objetivos de desarrollo sostenible que nosotros estamos alineándonos realmente son los objetivos de las organizaciones de la sociedad civil. O sea, ahora sí que nuestro objetivo de desarrollo sostenible es el 17, ¿verdad? Porque son las alianzas que podemos tener con todas las organizaciones de la sociedad civil. Donde estés, donde tengas presencia, tienes que tener una muy buena estrategia para dar estos donativos de una manera cautelosa y dirigiéndose a los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias. Gracias, Saray. Creo que la forma como nosotros podemos contribuir, a nosotros estamos pienso en Citibanamex y en las fundaciones, es regresar a un concepto básico o aplicar lo que hacemos a un concepto básico que es construir ciudadanía. Un concepto que algunos pensábamos ya más superado, porque la ciudadanía nos va a permitir construir comunidad. Y ciertamente estoy de acuerdo con mis compañeros y nosotros somos parte de una reflexión que hemos venido haciendo, aunque no dejamos dentro del, digamos, portafolio de inversión, la parte asistencial, sí hemos cambiado mucho la aplicación de recursos a organizaciones que tienen un efecto ambiental, un efecto social, económico, productivo, y en fin,
evaluamos, desarrollamos algunos indicadores para ver el mayor impacto social, pero al fin de cuentas, en esta realidad y con esto que pensamos, que estábamos oyendo en la sesión anterior, lo que pensamos como empresa que debemos de hacer, y teniendo los brazos de las fundaciones, es que debemos de convertir el actuar de los empleados, los colaboradores del banco, en ciudadanos corporativos que sean conscientes de las implicaciones que tiene su quehacer en la sociedad. Tenemos los indicadores y actuaremos de manera directa en estos, pero la reflexión es, a fin de cuentas, que debemos de modificar los objetivos que tenemos de fundaciones y medir también cuál es la construcción de ciudadanía que está aportando cada una de las organizaciones. Y esto nos vuelve otra vez a una reflexión que cuando menos servidor pensaba superada. Te regreso los minutos que me robé la vida anterior. No, está bien. Muchas gracias. Bueno, creo que esta ronda nos trae algunas conclusiones, empezando con lo que comentó Rosy Saraí respecto a la profesionalización. Yo creo que es profesionalizar a las organizaciones de la sociedad civil, pero también a los donantes. Yo creo que los donantes tenemos una gran responsabilidad de profesionalizarnos y nos falta bastante. Entonces, exigimos que se profesionalicen también nosotros. Y tú mencionabas, Javier, hace un momento, la alianza de aliados que tenemos con ustedes, Promotora Social, Quiera y Dibujando un Mañana, que ha sido algo sumamente enriquecedor, que hemos tomado nosotros los cursos que les estamos pidiendo a las organizaciones que los tomen, y la verdad nos ha consumido mucho tiempo y estamos viendo lo que implica aprender y profesionalizarnos. Entonces, agregaría eso, la actitud de conciliación, la actitud de honestidad que mencionaba Javier Moctezuma, creo que es esencial, y actitud sobre todo de esperanza, de que sí vamos a poder frente a esta situación, y sobre todo de alianza. Y creo que esas alianzas empiezan desde aquí, para que las organizaciones también puedan hacer estas alianzas. Contribuir a la generación de conocimiento, sin duda, es esencial. Y esto que tú mencionabas, Andrés, de construir ciudadanía y comunidad, y empezar también con nosotros. Todo lo que hemos mencionado, creo que primero empieza desde acá para poderlo replicar con las donatarias. La tercera pregunta respecto a cómo incrementar la donación estratégica de fundaciones donantes, creo que hay que considerar, y le agregaría este componente, que este año, ¿no?, 2019, y lo que se nos viene enfrente, que es el 20, pues los recursos están limitados, ¿no? Hemos tenido este año complejo de ajustes presupuestales, y pues el siguiente año y los que vienen no pintan tan benevolentes en términos de ingreso, y por el otro lado, la necesidad sigue creciendo y en muchas ocasiones está más fuerte. La mayoría de las donatarias han perdido donantes, entonces le agregaría este componente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo incrementar esta donación estratégica considerando que los recursos los tenemos más limitados y la necesidad de impacto, la necesidad de escalar intervenciones, pero no escalar en el sentido de cómo vamos a llegar a más, sino cómo vamos a profundizar, cómo vamos a tener resultados que verdaderamente impliquen un cambio en la situación de las personas. Rosy. Bueno, yo creo que ahí nosotros como donantes necesitamos interpretar la realidad
social de nuestro país desde otra arista, con un enfoque más sistémico, en donde podamos comprender todas las causas que nos tienen hoy por hoy enfrentando los retos y los desafíos que como país estamos viviendo, y diseñar estrategias de colaboración, o sea, que sea por diseño toda esta colaboración, con la finalidad de que los recursos se focalicen de una manera más efectiva y eficaz en los retos y desafíos que estamos enfrentando como país. Entonces, en concreto, ¿no?, una interpretación de la realidad con un enfoque sistémico, comprender muy bien y dialogar con el beneficiario final para quienes nosotros estamos trabajando, porque por momentos nosotros traemos otra realidad. Y cuando vas y los tocas, te dicen, muchas gracias por los lavaderos que me estás dando, pero para mí lavar en el río forma parte de mi cultura, ¿no? Entonces, ahí traemos un tema muy interesante que debemos de alinear, y a eso me refiero con esa interpretación de la realidad, con un enfoque más sistémico, entender las causas que hoy por hoy nos tienen afrontando los desafíos y diseñar con una táctica muy precisa y siempre en colaboración, un trabajo en equipo, en unión, para que los recursos se focalicen y juntos podamos afrontar estos desafíos que tenemos por delante y que sí lo podemos hacer. Como ya se dijo, efectivamente no es el mejor momento para las fundaciones, desde el punto de vista político, económico y quizás también obviamente social. Ahora bien, fortalecer a las donatarias es fundamental, no solo decirles llena esta convocatoria, mándame tu solicitud y punto, sino trabajar juntos para que las donatarias puedan acceder a los donativos. Y en ese sentido, la Fundación Gonzalo Ruiz Arronte, a través de otras fundaciones como Fundación Merced, hacemos talleres para que incluso puedan hacer el llenado de su solicitud. Yo creo que es muy importante en este momento cuidar los recursos. Los recursos son escasos, hay que cuidarlos y lograr el mayor impacto. Y ese es el gran reto, dar un buen seguimiento también a los proyectos, evaluarlos, pero sobre todo la solidaridad que existe ya entre los donantes. Y aquí podemos dar un paso adelante. Cada donante saca, por ejemplo, su convocatoria y busca que otros donantes se adhieran a su convocatoria. Pero vemos que hay varias convocatorias de donantes que esperan que accedan a su convocatoria los otros donantes. Eso pasa mucho, sí trabajamos juntos, pero yo creo que es el momento de dar el paso, quizá para tener una estrategia de hacer para algunos aspectos convocatorias entre todos y así aprovechar más los recursos en todos sentidos. Ahora ustedes, hoy nos reunimos para hablar de paz, que es una situación que urge en el país, y bueno, lo que podrán observar aquí, que no lo observan casi nunca, cuando prenden la televisión, etcétera, hay un panel y al final se sacan los ojos. Al final se discuten álgidamente y los puntos de vista son contradictorios. Y aquí no, pensamos igual, actuamos de la misma manera porque tenemos un propósito común. Hagamos entonces más común nuestro propósito para lograr un impacto social verdadero y que rinda frutos a la gente que más lo requiere, que como ven, pues son millones y millones de mexicanos que esperan y confían en nuestro trabajo. Gracias. Perdón, es que me sobró tiempo y lo aprovecho para decir que no solo un panel que tenemos un mismo objetivo, sino que también somos generosos. Hasta tiempo cedemos. Le cedo, como ya lo hizo Andrés, 1 minuto al siguiente panelista.
Gracias, espero hacer buen uso de esos 60 segundos. ¿Cómo hacer que haya más donantes? ¿Cómo promover que incluso personas que no han volteado o que ya voltearon tal vez a ver la realidad tan dura que vive el país, no se atrevan, no se decidan a donar? Hay mucha gente en México que no dona, mucha. Es un país de muy pocos donantes. Vimos hace rato estadísticas, las donaciones más grandes, aquí nos peleamos, la penetración de mercado. A mí me da vergüenza como país, como ciudadano, perdón, ver que esos son los donantes más grandes, no por quienes son, sino por el monto. Una economía que vale lo que vale, no ha tenido el rasgo generoso. No estoy hablando de quienes estamos aquí, sino todos como país donamos muy poco. Tema de transparencia, de falta de confianza, que tenemos que vencer. Yo creo que ahí es donde están nuestros retos. Y me atrevo a poner una suerte de reto entre nosotros, porque ya nosotros, o porque somos funcionarios de una fundación, o porque fuimos quienes la fundamos, o porque creemos y tenemos esa mística, cualquiera de las razones, estamos aquí. Estamos nosotros ahora en un auditorio donde está lleno de personas absolutamente convencidas que hay que donar. ¿Qué tenemos que hacer para contagiar a quienes no están en esa misma frecuencia? ¿Qué hemos hecho mal para que no haya mucho más donantes en el país? Y yo creo que ese es un reto que debemos ponernos todos, que creo que cada una de las organizaciones debe, y me pareció muy bien lo que comentó Livia hace un rato, es decir, no es solamente preparar a las organizaciones que están en el primer piso, sino es prepararnos como donantes. Tenemos que saber contar mejor lo que está ocurriendo. Tenemos que tener narrativas más convincentes, más claras, más simples, y a veces las pensamos para que la autoridad nos quiera. No, la autoridad no nos tiene por qué querer. Lo que tenemos tal vez es que convencer a internos al país y a externos del país a que vale la pena hacer inversión social en México, que el país lo necesita, que el país es muy generoso, que el país tiene enormes capacidades y que si bien vamos a enfrentar desafíos durísimos en los años que vienen, ciertamente a lo mejor incluso peores que los que ya estamos enfrentando, el país tiene a los mexicanos, nos tiene a nosotros y somos personas que hemos sabido superar muchísimas adversidades y el compromiso, el cariño que le tenemos a nuestra tierra, la manera en cómo especialmente entendemos la vida, nos hace a mí siempre ser un optimista y redento. Pero caray, sí creo que nuestras organizaciones necesitan mucho más apoyo que las que nosotros como donantes les estamos dando. Y necesitamos también hacerlas a ellas mejores, más grandes, mejor organizadas. Sin duda el que trabajen en conjunto servirá, pero ojalá y cada uno de nosotros como donantes nos preocupemos en los siguientes meses de sumar a nuevos y distintos donantes, transmitiéndoles nuestros conocimientos, invitándolos a hacer esto junto con nosotros. De esa forma estoy seguro que tendremos un tercer sector mucho más sólido, mucho más robusto. Bueno, yo quisiera abonar un poquito a lo que estaban comentando ahorita acerca de que hay poco dinero y hay mucha necesidad, ¿verdad? Creo que apoyando las causas productivas, por ejemplo, tenemos el caso en el estado de la Sierra Tarahumara, ¿no? Toda la comunidad que pues tiene las necesidades básicas, pero también pocas oportunidades de profesionalizar su trabajo, ¿verdad? En la zona serrana.
estamos, por ejemplo, apoyando fundaciones o organizaciones de la sociedad civil que están, por ejemplo, ahora sí que dirigiendo sus objetivos hacia el fin de la pobreza o el hambre cero, ¿verdad? En este recurso que nosotros tenemos, poderlo aprovechar en causas que puedan ser sostenibles, ¿verdad? O sea, que ellos puedan poco a poco ir dependiendo menos de los donantes. Es importante que las organizaciones, los beneficiarios finales dependan cada vez menos, aunque es difícil, creo que es el reto más complicado de esto, pero tenemos que voltear sin dejar de lado lo asistencial, porque pues obviamente hay personas que no van a tener la misma oportunidad, a esas personas que tienen la oportunidad de desarrollar sus habilidades, de instrumentar sus talleres, de enseñarles la manera mejor de producir más frijol o más alimento en general, buscar la manera de que esa gente por sí misma vaya creciendo, ¿verdad? O sea, tenemos el recurso, pero el recurso es poco. Y el recurso a lo mejor no nos va a durar tanto. Entonces, mientras lo tengamos, instrumentar y dar herramientas a esas personas que tienen mucha necesidad para que por ellos mismos salgan adelante. También me gustaría, de manera de conclusión, lo que estábamos hablando, tenemos que profesionalizarnos los donantes, pero también hacer una invitación a las empresas que, si bien donan de manera, no sé, cotidiana, a lo mejor donan alimento, despensas, a que esos apoyos los profesionalicen, ¿verdad? Porque puede haber muchos donantes más de los que estamos aquí, que a lo mejor no están aquí porque no pueden viajar o por X o Y, pero ya donan, pero no donan de manera con inversión social, vaya, o sea, donan, mira, me sobra este alimento, o dale comida a tal persona, págale la beca a la muchacha. El punto aquí es de que esas empresas que ya están donando, invitarlas a alinearse, ahora sí que a los objetivos de desarrollo sostenible, alinearse o bien sumarse a plataformas ya existentes como en la Fundación del Empresariado Chihuahuense, Yucateco, Sonorense, o sea, de cualquier estado, o a iniciativas, por ejemplo, como Fondo Unido, ¿verdad?, que también está aquí, que ellos a lo mejor son una unión de muchas empresas y ya Fondo Unido es quien lo realiza. Entonces, invitarlos a que de manera formal, oficial, se unan a una estrategia ya existente, porque no se trata de ser más donantes o más fundaciones donantes, sino se trata de inyectar más recursos, ¿verdad? Entonces, invitar a esos donantes que ya lo hacen de manera libre y sin planeación estratégica, invitarlos a que se alineen a iniciativas ya existentes. Muchas gracias. Estoy de acuerdo con lo que dijeron mis colegas previamente. Sí debemos de ser más eficientes, sí debemos de fortalecernos nosotros donantes y fortalecer también a las organizaciones a las que les llegan los recursos. Sí hay mucho camino que andar en términos de seleccionar aquellas organizaciones que hacen bien. Merced comenta que su labor es hacer que los que hacen bien lo hagan mejor. Se puede lograr muchas cosas con mayor eficiencia. También yo creo que es muy relevante el entusiasmar a otros, entusiasmar a terceros. Yo tendré algún matiz respecto a lo que dice Javier. Creo que sí, institucionalmente y a lo mejor en ciertos ámbitos pudiéramos esperar que se done más, pero también hay una labor de solidaridad y de apoyo y de trabajo comunitario que si lo contabilizamos da muy buenos números y nos ponen en otros niveles, pero de cualquier manera hay que seguir trabajando. Entonces, me sumo a lo que comentan y agregaría dos asuntos. Y aquí ciertamente CEMEFI ha hecho mucho, pero creo que nosotros también podemos apoyar esta labor estupenda de CEMEFI. Tenemos que comunicar mejor. No siempre comunicamos de la mejor manera.
Yo creo que se hacen cosas y se hacen bien, pero no las decimos y no las transparentamos, no las lanzamos con el entusiasmo que también comentaba Javier, que es tan importante. Y el otro tema que suena muy fácil, pero que no lo es tanto, hay muchos ejemplos exportables de organizaciones que trabajan a una escala muy particular, que podemos aprender de ellos. Y aunque creo es el caso de Monte o Río Arronte, que directamente conozco más cercanamente, que ellos evalúan a una pelotera de organizaciones, no hemos logrado esa labor de exportar el bien hacer de muchas organizaciones. Y aunque bueno, pues se premian, y ya CEMEFI viene haciéndolo desde hace como 30 años, ya no sé cuántos son los que tiene CEMEFI trabajando en esto. Ahí hay hay un plus que podemos buscar y que creo que nos podría mejorar, porque efectivamente recursos yo creo que no va a haber tantos, y entusiasmo, apoyo institucional creo que menos, pero las cosas tienen que cambiar desde acá, desde la sociedad civil. Y creo que estamos en condiciones, por el profesionalismo que yo he visto, por la dedicación, por el entusiasmo, creo que estamos en el buen momento para empujar y para jalar. Y aquí no solamente es que nos aliemos los donantes, que en mucho nos hemos aliado en algunas tareas, sino buscar una labor, una fuerza más consistente, de mayor demanda de nuestros derechos, bueno, de ser ciudadanía otra vez. Las organizaciones tienen que hacer todavía más ciudadanía. Bueno, ahorita nada más como para recapitular, creo que algo que mencionó Rosy sobre el enfoque sistémico es fundamental. Creo que ya esto de ver las problemáticas de manera aislada, pues nos ha llevado a como estamos hoy, a no entender los problemas de una manera sistémica, de una manera integral, y tratarlos de aislar no ha funcionado, y esta tendencia de ver las cosas como parte de un todo, pues tenemos que intentarlo y promover eso, y lo que nos lleva es a promover alianzas. No estamos queriendo que las organizaciones abarquen todo, ¿no? Una misma organización abarque todo, sino que se promuevan alianzas y adopten esta mirada mucho más sistémica. Sin duda, el cuidado de los recursos, el dar un buen seguimiento que mencionaste, Javier, es algo que no tenemos que frenar. Creo que es algo en lo que hemos ido creciendo como donantes, en esta atención a los recursos, en este seguimiento, y yo creo que lo hemos hecho con una mirada menos fiscalizadora de recursos, sino más bien de apoyo a las organizaciones y de crecimiento, promoviendo un crecimiento. La solidaridad entre los donantes es fundamental. No somos competidores, no es la competencia el monte. Creo que dentro de la sociedad civil no hay competencia, hay alianzas. El reto que tú nos ponías, Javier, sobre contagiar a más personas, sí, sin duda, se dona poco, y hay corazones y hay buena voluntad que todavía se tiene que tocar. El país nos necesita. Y esto que mencionabas, Andrés, sobre comunicar mejor, pues hoy más que nunca. Si hemos dejado de hacerlo por la parte de que la filantropía, no nos queremos colgar la medalla, queríamos ser anónimos, hoy tenemos que comunicar de mejor manera. La profesionalización.
promover los donativos en especie de una manera más ordenada, más profesional, desde la parte de no es lo que me sobra, sino cómo irlo colocando y desde una manera estratégica, es algo que nos va a ayudar muchísimo. Y creo que todo esto pues, nos lleva y nos traza un camino que 2020 nos va a plantear lleno de retos. Ahorita abriría un espacio de preguntas, no sé si alguien tiene alguna pregunta que quisiera hacer a los panelistas. Buenos días, Alma de Yáñez, Fundación del Empresariado Sonorense FESAC, capítulo Nogales. Creo que con esta ponencia ya valió la pena la desmañanada y la venida para los que venimos de donde no hay aeropuerto. El tema de la paz, si no hay paz no hay negocio, si no hay negocio no hay donantes, hasta luego nos vemos, ¿verdad? Vamos desde ese punto de vista. Entonces, yo creo que si le preguntamos a Monterrey, al TEC de Monterrey, qué ha pasado los últimos 10 años en el tema de seguridad y de paz, pues necesitamos replantearnos otras 2 horas el trabajo. Yo creo que el tema de los donantes en el tema de inversión social estuvo como que olvidado un tiempo y el tema de la paz o la falta de paz nos ha hecho voltear los ojos. Yo estoy interesadísima en el ejemplo de Rosa sobre la educación pública. Me interesa muchísimo si nos puedes compartir tu correo y dónde podemos buscarla, porque yo estoy convencida de que por cada peso que le mete el gobierno federal o estatal a la cárcel, habría que meterle 5 al sistema de educación público, porque esas 11 generaciones que vamos a tardar, pues no nos va a tocar. Gracias. Hola, soy Marta Shelley de Fundación Merced Querétaro. Entre todos estos temas que se han tratado, existimos un grupo de fundaciones, muchos de nosotros estamos aquí, que formamos parte de Comunalia, que es la red de fundaciones comunitarias de México, que ojalá, bueno, de hecho creciera. Y justamente hacemos esta labor articuladora entre el donante pequeño, el donante grande y en muchos de nosotros en el desarrollo local, tanto en el tema de incidencia en política pública, en el fortalecimiento de las organizaciones, en la administración de fondos de inversión social y muchas veces a lo mejor no nos hemos dado cuenta que nosotros somos una herramienta útil para poder realmente llegar a esa parte donde hablaban, decía, ¿cómo sabemos cuál es una buena organización? Nosotros conocemos a las organizaciones, tenemos registros de ellas, nosotros a través de fondos que vamos obteniendo de diferentes maneras, ya sea en coinversión o con fondos que hemos obtenido propios, hemos podido financiar proyectos importantes. En Querétaro, por ejemplo, este año que no hubo recursos de Indesol, a partir de llegar con gobierno del estado y decirle, Merced Querétaro pone 500,000 pesos, la bolsa se acabó convirtiendo en 7 millones de pesos para organizaciones cuando no teníamos nada, porque el gobierno se sintió también comprometido cuando es la sociedad misma quien lo propone, ¿no? Entonces, voltéenos a ver también como fundaciones comunitarias. Creo que podemos ser una gran herramienta para ustedes. Muy buenos días, muchas felicidades. Raúl López, de Fundación del Empresariado Yucateco, una fundación comunitaria del Grupo Comunalia que se acaba de mencionar. Yo quiero comentar brevemente nuestra experiencia. Hace 2 años creamos un concepto de tener aquí en la Ciudad de México a nuestra coordinadora de alianzas estratégicas, justamente para poder llamarle la atención a todas estas empresas nacionales que tienen intereses en Yucatán, para que se interesen en los temas que nosotros estamos atendiendo en el Estado. Somos la fundación de todos los empresarios de Yucatán, en réplica de la FECHAC, ¿no? Y lo que estamos haciendo justamente es eso, invitar a los empresarios para que contribuyan a que Yucatán continúe siendo lo que hoy en día es un estado de paz, un estado tranquilo, un estado de desarrollo, ¿no? Y
pero que también pueda servir como un ejemplo de lo que se puede hacer cuando hay alianzas desde lo local con las grandes empresas y los grandes corporativos, sobre todo que han integrado el concepto de la responsabilidad social empresarial. De los que están en el panel, ahorita tenemos proyectos con City Banamex, con Nacional Monte de Piedad, y en proyectos de desarrollo comunitario que están teniendo resultados maravillosos en el estado de Yucatán y que han sido replicados hoy en día en Tabasco. Estamos haciendo ahí en la zona peninsular, justamente eso, por la alianza con las empresas que están aquí en la Ciudad de México y con las fundaciones, que también son fundaciones donantes. Nomás así muy brevemente nuestra experiencia, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Es que tengo aquí. Sergio Cobo, de Fundación Loyola. Primero felicitarlos porque parte de mi pregunta la han respondido ustedes. Es contra el discurso de polarización social. Creo que tanto las ponencias de hoy como las de ustedes, pues habría que grabarlas como ejemplo de una narrativa positiva. Y la pregunta, sugerencia, es casi una sugerencia pedrada para CEMEFI, que nos ayude a elaborar una narrativa más constructiva, más objetiva, que sepamos criticar como sociedad civil. Creo que somos el espacio privilegiado de hacer crítica constructiva, tanto a instituciones de gobierno como privada, como iglesias, como fundaciones. Insistir y promover ese discurso narrativo que ustedes nos han enseñado, y ojalá CEMEFI agarre la banderilla porque nos ayudará mucho a todos. Gracias. Si me permiten hacer una réplica a esta intervención, me confirió CEMEFI, pues me da mucho orgullo, la responsabilidad de ser parte del comité organizador de estos días. Y una de las cosas que espero aprecies, no solo tú, sino todos los que asistiremos, es que va a haber un marcado énfasis en cómo comunicar lo que bien hacen las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a trabajar a favor de los menos favorecidos. Y la gran mayoría de los talleres, las sesiones plenarias, tienen básicamente esa invitación a que juntos construyamos una narrativa que nos permita, avanzar sin tener que polarizar, sino simplemente que nos permita hacer a todos las cosas por el bien de los que más lo necesitan. Entonces espero que esta inquietud que tienes el miércoles al concluir los trabajos, esté bien satisfecha. Ojalá y así sea, porque en eso hemos puesto todo nuestro empeño y el equipo de CEMEFI me parece que ha hecho un extraordinario trabajo. Bueno, no sé si quieran los panelistas, a manera de conclusión, una intervención de 1 minuto cada uno y retomar los comentarios que hizo el público. Bueno, agradecer al CEMEFI este espacio tan importante, tan relevante para México, para nuestro país, y nada más compartirles esta reflexión que reiteradamente analizamos y nos sumen en muchos cuestionamientos en la Fundación Alberto Bayer. Nos necesitamos todos. O sea, cuando trabajamos, no por el que más lo necesita, sino cuando trabajamos precisamente por todos nosotros, incluyéndonos nosotros entre los más necesitados, cambia completamente la visión, ¿no? No vengo a imponer, no vengo a darte una solución a ti que tanto lo necesitas y estás sumido en la derrota, sino es cómo nos vemos los unos a los otros frente a frente y construimos en conjunto, ¿no?, un mejor país. Entonces, en ese sentido, creo yo que a nosotros nos ha funcionado muchísimo
en este proceso de aprendizaje y de construcción de nuestro modelo social. Somos todos, para todos, por México, ¿no? Algo muy concreto, la Fundación Gonzalo Río Arronte siempre tiene las puertas abiertas. Aquí hay donatarias tradicionales de la Fundación, los veo, y esperemos también donatarias que en un futuro inmediato estemos trabajando juntos. Esta semana estrenamos la página renovada de la Fundación. Y esa es la puerta a la cual pueden acudir, igual que directamente a los funcionarios de la Fundación Gonzalo Río Arronte, porque lo que más nos interesa es su participación, sabemos de su responsabilidad y su vocación social que enorgullece pues a todos los mexicanos. En México hay cosas muy positivas, hay personas extraordinarias, entre las cuales se cuentan cada una de ustedes. Gracias. Yo simplemente hago aquí un reconocimiento muy particular a todas las organizaciones de primer piso, a las que de manera cotidiana atienden un problema a través del cual inciden para que nuestro país sea un mejor país. Mi reconocimiento a ellas, y ojalá y podamos como grupos de donantes estar a la altura de sus necesidades siempre. Creo que tenemos también un reto ahí y pues el compromiso del Nacional Monte de Piedad en lo que le toca, en lo que corresponde, para poder estar justamente a la altura de sus necesidades. Y pues con todo el ánimo de participar en este encuentro al que nos convoca CEMEFI, y muy agradecido de que me hayan permitido participar en este panel. Gracias, buenas tardes. Bueno, a mí, yo pienso que para todos los que estamos aquí arriba, ¿verdad? Es un placer poder tener un público, un grupo de personas que estamos en el mismo barco, ¿verdad? Porque estamos hablando así como de las mismas problemáticas que tenemos nosotros, también ustedes las tienen, igual las mismas satisfacciones, ustedes también las tienen, así que pues es muy grato compartir este día. También gracias a señor Jorge Villalobos por la invitación, muchas gracias señor Jorge Familiar por invitarme, sin duda ha valido mucho la pena venir desde allá, desde el norte hasta acá, y nada más me resta comentarles, recuerden y nunca olviden que sus impactos realmente son los impactos de quienes ustedes apoyen, es decir, los impactos de las organizaciones de la sociedad civil a quienes ustedes les bajan el recurso son los impactos verdaderos que ustedes tienen. O sea, no cuenten sus impactos por tantas organizaciones o tantos millones que dio a la comunidad o sí apoyé la educación y no. El impacto realmente son los beneficiarios finales, ¿verdad? Eso nunca lo olviden y que todo nuestro foco sea para eso, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Sí hemos estado subrayando, y en general cuando se lee la prensa, todos los problemas que hay. Es muy complicado, en fin, hay una… Pero a pesar de todo este asunto, yo cuando menos personalmente creo que lo bueno de lo malo es que nos está exigiendo ser mejores. Hay algunos de ustedes que sobre lo mejor se están mejorando. Francamente, digo, yo conozco a algunos de ustedes que son historias realmente, pues perdonen lo cursi, pero sí son historias ejemplares. Y creo que este es el México que nos va a sacar adelante. Creo que esta circunstancia adversa, que además no tiene un matiz muy particular en México, tiene algunas características de dinámicas propias, pero
pero el mundo también está sufriendo dificultades. Y en esta circunstancia yo creo que lo bueno es que vamos a tener que encontrar nuestras posibilidades y dentro de todo, como dicen los chinos, las crisis también son oportunidades, y esto es lo que vamos a hacer. Bueno, y el ejemplo es estas reuniones, ¿no? Yo creo que si no salimos, como decía Javier, optimistas, animosos, con ganas de hacer cosas, bueno, pues tendremos que encontrar ánimos en otros lados, ¿no? Entonces yo también les agradezco mucho y bueno, pues mucho ánimo con lo que viene. Bueno, antes de terminar, quería leerles una frase de las Naciones Unidas que dice: el sello distintivo de las democracias exitosas y estables es la presencia de una sociedad civil fuerte y que funcione libremente, en la que el gobierno y la sociedad civil trabajan juntos por objetivos comunes para un futuro mejor, y al mismo tiempo la sociedad civil ayuda a que el gobierno rinda cuentas. Nosotros somos esa sociedad civil. Muchas gracias, y Jorge quiere pasar a dar unas palabras. Bueno, principalmente en nombre de todos los asistentes, quería yo expresarles nuestro sincero agradecimiento por la profundidad y las ideas que nos compartieron. Creo que es un magnífico arranque de la reunión anual con la responsabilidad que tienen los donantes. Sin duda alguna que cuando uno ayuda a otra persona, seguramente está cambiando la vida de esa persona. Pero cuando uno hace filantropía estratégica o inversión social, uno busca la transformación social. Y por eso quisimos enfocar este encuentro de donantes hacia allá. Cómo la ayuda que a todos nos nace hacer por los demás puede tener una dimensión sistémica y muy importante en la transformación del país. Y creo que nos han hecho reflexionar profundamente, nos han dado magníficas ideas y creo que nos han estimulado para revisar lo que estamos haciendo todos los días y, como concluían, para seguir adelante. Unos 3 o 4 comentarios muy rápidos. El primero, sin duda que es un tiempo difícil, pero yo digo, ¿y cuándo hemos tenido tiempos fáciles? Es más, mientras más difícil sean los tiempos, como se mencionaba al final, pues más oportunidades tenemos para que con los valores humanos que manejamos tengamos un mayor impacto social. Entonces, bueno, creo que es una magnífica oportunidad. El tema de fondo, sin duda alguna, que sigo pensando que es el fortalecimiento de la cultura de la ciudadanía. ¿Quién es ciudadano? Pues sí, el que cumple 18 años y puede votar para elegir al gobierno. El ciudadano es el que elige a los gobiernos. El ciudadano es el que cumple la ley o promueve sus cambios cuando ya no funcionan. El ciudadano es el que paga el bien público, paga impuestos. Y los gobiernos viven de impuestos. Si tienen otro ingreso, les va a quitar libertad a los gobiernos. Entonces, todo ciudadano debemos de pagar impuestos en lo que nos toca. Y por último, todo ciudadano es el que colabora con su tiempo, sus recursos, su visión, su creatividad a la construcción del bien público. Me encanta repetir que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que son 30 artículos firmados por la mayor parte de los países del mundo, por lo tanto es el estatuto más relevante de toda la humanidad, nos pone 28 derechos: la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, la cultura, la recreación, todo lo que se puedan imaginar.
nos pone un deber a todo ciudadano, porque a todo derecho corresponde un deber. Es el artículo 29, que es: tienes que trabajar por el bien público. Tienes todos esos derechos, pero tienes un deber. Y el último, el 30º, es una protección contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No se podrán modificar esta Constitución. O sea, se protegió desde la entrada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí tenemos un gran reto, el ser cada vez más ciudadanos. Tercero, la promoción. Yo creo que es muy bueno. Un día fui a la Casa Hogar Paz y me enseñaron todo lo que recibían los niños, todo. Alimentación, educación, disciplina, orden, limpieza. Y les dije, bueno, ¿y cómo los están educando para ayudar a los demás? Y él me dice, pues con todo lo que les damos. Yo les dije, bueno, pero ¿tienen alguna acción formativa para que estos niños sientan que van a tener que regresarle a la sociedad lo que están recibiendo ahora? Y se me quedaron viendo con ojos de ¿what? Y yo les dije, pues yo creo que es un reto que tenemos, y creo que ese reto lo tenemos todos, se dijo mucho en este panel. Comunicar. Bueno, sin duda alguna, que bien lo dijo alguien, no hemos sabido comunicar asertivamente lo que hace la sociedad civil. No al gobierno, digo, ya el gobierno, llevamos 30 años de CEMEFI y yo digo que todos los gobiernos son iguales, hay que empezar a educarlos de nuevo en la importancia que tiene la sociedad civil, lo que decía Olivia al final, ¿no? Un país fuerte es el que tiene un gobierno fuerte y una sociedad civil fuerte. Tenemos que aprender a comunicarle a la sociedad la importancia de lo que hacemos. O sea, los primeros que empiezan a dudar, a desconfiar, etcétera, son los mismos ciudadanos. Ay, sí, ahí se dedican a sus organizaciones. ¿Qué son? Tenemos que comunicar mejor. Todo el encuentro va a ser para eso. Tenemos un programa que se llama Mira por los Demás, que tiene 25 años de que lo lanzamos, y el programa Mira por los Demás es eso, un programa de promoción, mira por los demás. Y como mirar por los demás es una conducta, una actitud, una visión, le hemos puesto numeritos, y junto con Mira pusimos el estándar del 1. Dona 1 hora de tu tiempo a la semana. Dona el 1% de tus ingresos si eres persona física. Dona el 1% de tus utilidades antes de impuestos si eres empresa. Ahí hay un estándar y tenemos que seguirlo, me parece, impulsando. A mí me pareció extraordinario el ejemplo de Smart, por el redondeo. Han donado más de 300 millones en los 14 años que llevan. Cada año donan alrededor de 30 millones, este año fueron un poco más. Pero lo que más me impresiona, que el 90% de los clientes redondea. Digo, eso es de aplaudirles. Yo les dije, ¿cómo le hacen con los ángeles que tenemos? ¿Y qué son los ángeles? Las cajeras. Entonces las cajeras saben perfectamente qué es el programa, a quién va el dinero, etcétera. Entonces, bueno, me parece que están creando cultura de donación. Lo que al principio hizo instituciones tan importantes como Televisa y el Teletón, me parece que tenemos que hacerlos muchos más, reforzar la cultura de la donación. Bueno, dicen que el CEMEFI tiene muchos retos. El equipo profesional lo asumimos con muchísimo gusto el mandato que nos dan. Pero les quiero decir que el CEMEFI hoy en día son 1,650 instituciones de todo el país, con una asamblea de 350, con un consejo directivo de 45, con un comité ejecutivo de 10 y con varios comités de trabajo. Yo digo, aprovechen al CEMEFI, es el mensaje. Súmense ustedes activamente a un paraguas institucional que la verdad que ha mostrado por lo menos consistencia a lo largo de 30 años en la misión que tenemos. Promover la cultura de la participación ciudadana, el voluntariado, la filantropía y la responsabilidad social. Hagámoslo. Y por último, mencionarles que este encuentro de donantes tiene una reunión mensual cada mes. Súmense. Yo creo que esos espacios de reflexión cotidianos, ahí se cocinan muchas cosas. Y agradecerle, para terminar, además de a ustedes por las reflexiones que nos hicieron, a ustedes por su tiempo y su compromiso, agradecerle a Lourdes, directora de Filantropía, la organización,
a Marilú Villalón y a Romina Farías, coordinadora de investigación, toda la información que nos presentaron. Muchísimas gracias, nos vemos el año que viene. Es un pequeño presente, pero se me olvidó decir una cosa importante. Si ustedes ven, tenemos varios tipos de donantes, porque en esta reunión los que estamos presentes son por invitación, y la invitación es a quien dona. Entonces, bueno, realmente los operativos de fundaciones de primer piso se mueren de ganas de venir, pero dijimos es que esto es para reflexión de los donantes. Y invitamos a 2 fundaciones empresariales con 2 modelos, City Banamex, Compromiso Social de City Banamex y Smart, luego 2 fundaciones independientes, que son el Nacional Monte de Piedad y la Fundación Gonzalo Río Arronte, que operan por un legado y por un mandato, y una fundación familiar, la de don Alberto Ballers. Entonces, bueno, son diferentes tipos de fundaciones, como ven, todos han tenido una incidencia importantísima en la transformación, y yo espero que muchos de ustedes el año que entra puedan compartirnos desde este panel plenario. Ahora sí ya, muchas gracias.